Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a el curso Introducción al Estudio Bíblico o Hermenéutica. Entonces, vamos a estudiar el libro, pero vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle a la hermana Silene que nos dirija en una oración de apertura. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos porque nos permites una vez más, Señor, reunirnos, Señor, como hermanos, Padre Santo, para estudiar de tu palabra, Señor, de todas esas estrategias que tú nos permites, Padre amado, para poder conocer cada vez más. Te quiero pedir una bendición muy especial para el pastor, Señor, que está encargado, Señor, de impartir estas clases, estas enseñanzas. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que estés dándole sabiduría, Padre amado, para que pueda edificar, Señor, nuestras vidas, Padre Santo. Y a todos nosotros que estamos, Señor, como receptores, Padre amado, te quiero pedir para que tú nos des también sabiduría e inteligencia, oh Padre Santo, para poder comprender, Señor, todo lo que quieres hablar a nuestras vidas. Señor, bendice, Padre Santo, a cada uno de los que nos encontramos acá. Danos sabiduría y entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a estudiar el curso de hermenéutica. Este es un curso de Biblia. Recuerden que las 5 áreas de estudio del seminario son teología, y en esa área de teología ya vimos el curso de apologética. La otra área es Biblia, donde vamos a estudiar cursos como hermenéutica y muchos libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Otra área es historia y misiones. Entonces vamos a estudiar en esa área cursos de historia de la iglesia y de las misiones. La otra área, la cuarta área, es ministerio, donde vamos a estudiar muchos cursos acerca del ministerio que tiene que ver con la evangelización, el discipulado, el ministerio pastoral y muchos ministerios. Y el curso de humanidades que no vemos muchos, pero sí como, por ejemplo, como cómo escribir un curso para mí o un libro, o la tesis de maestría y algunos cursos de esa naturaleza. Entonces, este curso es hermenéutica y es acerca de... La hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación de la Biblia. Y en este curso no solamente vamos a estudiar los principios de interpretación, sino que vamos a estudiar los principios de interpretación, los métodos de estudio bíblico y la aplicación práctica de los métodos de estudio bíblico. Entonces, este curso aborda estas 3 áreas: los principios de interpretación, los métodos de estudio bíblico y la aplicación práctica, que en ese caso sería la exégesis, que sería la aplicación de los principios de interpretación. Esas son las 3 cosas que se van a estudiar en el curso. El libro de texto es escrito por el doctor Cornelio Hegemann, que es uno de los fundadores del seminario MINS. Y ya tienen en el aula virtual van a tener el libro. También van a hacer, igual que los otros cursos, los cuestionarios, la participación en los foros de diálogo. Tenemos un libro de lectura adicional que va a ser
cómo interpretar la Biblia de un autor que se llama R.C. Sproul. Y ese va a ser el libro de lectura adicional. También se lo voy a pasar por el grupo por WhatsApp y lo van a tener en el aula virtual. Y el ensayo en este curso va a ser hacer una exégesis de un texto bíblico. Entonces, como eso lo vamos a aprender en el curso, el ensayo va a ser un trabajo práctico que va a ser una exégesis de un texto o un párrafo de la Biblia. Entonces, de esa manera está organizado el curso de hermenéutica. En la manera como vamos a hacerlo es, hoy yo voy a compartir las lecciones 1 y 2 que son, las lecciones 1 y 2 que son muy prácticas, son los elementos básicos de la hermenéutica, y los otros temas entonces los van a desarrollar ustedes. Y antes de finalizar, entonces organizamos quién va a compartir la lección 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Ok? En la lección 1, ahí lo que hay es un diagnóstico para ver cómo está nuestro conocimiento bíblico. Y podemos darle un paseo. Yo voy a colocarlo, aunque está en Word, yo voy a colocarlo aquí. Podemos verlo y podemos reflexionar un poco acerca de las preguntas que aparecen allí. Bueno, ahí está el índice. La lección 1, reflexiones sobre el estudio bíblico, diagnóstico 1, diagnóstico 2, términos básicos que vamos a usar en el libro, que se usan en el libro, y reflexiones de otras personas. En la lección 2 va a ser una introducción a los principios de la interpretación, la sola escritura, alfabetización hermenéutica y el círculo hermenéutico. La lección 3 va a ser el desarrollo del círculo hermenéutico. La lección 4 va a ser la parte de la exégesis. La quinta va a ser otros métodos de estudios bíblicos. La lección 6 va a ser estudio de un pasaje bíblico. La lección 7, preparación de un mensaje, exegético de un mensaje. Entonces tiene solamente 7 lecciones y no 8 como estamos acostumbrados a tener los cursos de MINES. Entonces, miremos el diagnóstico. Usted puede activar su micrófono para participar en este diagnóstico. ¿Ok? La pregunta número 1, ¿por qué era malo que Satanás cuestione a Eva acerca de lo que Dios había dicho? Hay 2 respuestas para pensar en cuál de las 2 es. No está mal para cuestionar lo que dice la Biblia, ya que la Biblia fue escrita por hombres. Y la segunda respuesta es, la palabra de Dios ha sido revelada por Dios y debe ser creída y obedecida. Entonces, nosotros entendemos que la palabra de Dios ha sido revelada por Dios y debe ser creída y obedecida.
no cuestionada. Porque se habla de que Satanás cuestionó a Eva. Porque cuando Satanás comenzó su conversación con Eva, le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis todo árbol del huerto. No sabemos cómo se enteró Satanás, ¿ok? Pero cuestionó la palabra de Dios. Entonces Eva le dijo, Dios dijo que si comemos del árbol que está en medio del huerto, vamos a morir. Y el cuestionamiento está cuando Satanás le dijo, no vas a morir. No vas a morir. O sea, si comes del árbol, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que lo hagas porque al hacerlo, entonces tus ojos serán abiertos, conocerás bien y el mal, seréis como Dios. Entonces, es cuestionar, así como cuestionó lo que Dios le dijo a Eva. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que el diablo cuestiona la palabra de Dios y que las personas que viven cuestionando la palabra de Dios, ¿cómo podríamos decir? También hay otra palabra, desmintiendo lo que la palabra de Dios dice, son instrumentos de Satanás o son influenciados por el diablo, porque la Biblia no debe ser cuestionada, sino que la Biblia debe ser creída y obedecida. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene una opinión sobre esa pregunta? Pueden activar. Yo voy a hablar un poquito y ustedes pueden, si tienen alguna pregunta o algún aporte, alguna reflexión, pueden hacerlo. Sí, pastor. Por aquí, ¿no? No, claro, como usted está diciendo, ¿no? Ya Satanás comienza pues con medias verdades que son mentiras, ¿no? Y precisamente cuestionando la palabra del Señor. No lo había visto desde ese punto de cuestionar, sino que la cambia totalmente, la miente, ¿no? Y de allí pues que el Señor dice que desde el principio Él es padre de mentira, ¿no? Pero es así. Y mucha gente cuestiona, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios tiene errores. Y yo le dije una vez a alguien, bueno, mientras yo te doy un tiempo para que me indique por lo menos un error, chico, para yo creer, pues entonces que tiene errores. Y bueno, y todavía estoy esperando que me busque los errores, que me muestren los errores. Pero por lo general esas son las expresiones, ¿no? No, que hay errores, que hay cosas que no son válidas y todo eso. Y bueno, igual la misma posición como usted dice de Satanás. Ok, la segunda pregunta dice, ¿por qué fue la primera tentación por Satanás una interpretación equivocada? Dice, y ahí se está refiriendo a la tentación de Jesús que está relatada en Mateo capítulo 4. Dice, Dios puede cambiar las piedras en pan, por lo tanto, Él debe hacerlo. Está escrito, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que fue una interpretación equivocada? Si Dios puede cambiar las piedras en pan. ¿Alguien tiene una? Yo pienso que allí cuando Satanás tentó al Señor Jesús,
era como para que él obedeciera lo que él quería que el Señor hiciera. En este caso, él sabía que el Señor estaba en ayuna y era como la tentación de decir, bueno, tú tienes poder, convierte eso en... Y eso no era lo que Dios, lo que estaba en el corazón de Jesús, pero la debilidad, podemos decir que había hambre y él pensó que esa era una forma de manipularlo. Como decía, obedéceme de lo que yo te estoy diciendo. Sí, Profesor, está bien. Diga, puede ser. sí, digamos, completando un poquito lo que la hermana decía. En la primera pregunta, ¿Dios puede cambiar las piedras en pan? Hay dos formas de poder interpretar esa respuesta, ¿no? Primero, Dios puede cambiar las piedras en pan, por supuesto que la podía cambiar. Pero la segunda parte dice, por lo tanto, Él debe hacerlo. Era como que era una obligación, y eso era lo que se refería la hermana, es lo que yo entendí, ¿no? ¿Cómo es eso que es una obligación? ¿Quién está obligando al Señor a hacer las cosas? O sea, era una trampa, por supuesto, de Satanás, que viene mintiendo desde el principio de la humanidad, tratando de tergiversar lo que dice la Biblia. Por supuesto que Dios tiene poder para eso y mucho más, pero no estaba en el deber de hacerlo, no estaba en la obligación de hacerlo. Sí, Sí, está bien. Por eso se dice interpretación equivocada, porque no todo lo que tú tienes el poder para hacer, debes hacerlo. claro. Pastor, y también, bueno, Dígalo. la enseñanza que queda para nosotros, ¿no? Luego de lo que el Señor dice, ¿no? Precisamente de eso, ¿no? De que no es solo nuestra vida física, ¿no? Humana, sino la importancia o la relevancia de la vida espiritual, ¿no? De alimentarla también. Entonces, es una enseñanza que también ha quedado para nosotros y el mismo Señor, como decir, ve la oportunidad para hacerlo, ¿no? Para dar una enseñanza que la vida no es solamente el alimento, y que hay algo mucho más allá de eso. Seguimos a la tercera. ¿Por qué fue la segunda tentación por Satanás una interpretación equivocada? Podemos confiar en los poderes angélicos para ayudar a obedecer a Satanás. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Recuerden que la segunda tentación fue cuando le dijo que se echara abajo del pináculo del templo y que citando el Salmo 91, dijo, la escritura dice que Dios enviará a los ángeles acerca de ti y te guardarán. Entonces, ¿por qué fue una interpretación equivocada? ¿Quieren hacer alguna participación sobre esa? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo Puede considero participar. sí, Jesús, mi nombre es Jesús. Okay. Bueno, yo considero que en ese pasaje Satanás hace una interpretación equivocada porque la escritura habla digamos, del daño que le puede ocurrir a uno por un externo, no el daño que uno va a buscar para uno mismo. No sé si me explico. El daño que uno puede, dilo de nuevo. Ajá. O sea, Satanás le está diciendo al Señor que se tire, pues, que se lance al vacío. O sea, uno no puede provocarse un daño y decirle a Dios, líbrame de ese daño. Ok. Cuando él cita el Salmo, se refiere a ataques externos o al enemigo que le quiere hacer daño a uno. Es lo que yo entiendo. Lo que está fuera del control de uno. Sí, Satanás estaba fuera de contexto. Exactamente. Es allí más o menos comparándola con lo que pasó en el huerto, en el Edén. Bueno, el tomar la rienda de que le obedezcan, igual como le pudo obedecer
Eva y todo eso, él también, o sea, quería crear eso en el Señor Jesucristo, porque imagínate, ¿no? Todo el espectáculo que iba a hacer eso, lanzándose de ahí arriba hasta y llegar abajo sostenido por los ángeles, ¿no? Porque Dios iba a cumplir su palabra, pero el plan quedaría hasta allí, ¿no? Sí, y esa parte cuando él dijo, no tentarás al Señor tu Dios, nos ayuda a entender en un sentido que Dios no está al servicio de nosotros. Nosotros debemos estar al servicio de Dios. Entonces, en esa parte allí, cuando dicen no tentarás al Señor tu Dios, era una interpretación equivocada, es como cuando uno pone a correr a Dios en algo que no está correcto, o sea, no es correcto. Y por eso, ¿qué sentido tenía que Jesús se lanzara así al vacío simplemente para poner a prueba a Dios? Entonces, nosotros no necesitamos poner a prueba a Dios. Nosotros sabemos quién es el Señor, que el poder que el Señor tiene, lo que el Señor hace, su voluntad, su propósito, y no es necesario tener que vivir poniendo a prueba a Dios, porque Él es el Señor. Y además, pastor, cuando Dios quiere que lo pongan a prueba, Él mismo lo dice, probadme en esto, probadme en aquello, probadme en esto. Exacto, exactamente. Lo otro también es que la respuesta del Señor está en base al contexto de la palabra que está tratando de usar Satanás para tergiversarla, para torcerla, ¿no? Y justamente está usando allí está rompiendo una de las reglas de la hermenéutica, ¿no? Es que no uses el texto fuera del contexto. Y Satanás usa un texto, apela a un texto que en su contexto para nada está dado a fin de que tú te intentes suicidar y Dios te tenga que salvar, ¿no? Exacto. Claro que sí. Bien por esa, Luis. 4. ¿Por qué fue la tercera tentación de Satanás una interpretación equivocada? La gloria de las naciones puede ser usada para adorar a Satanás. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, recuerden que ahí, la tercera tentación, Satanás le está ofreciendo la gloria del mundo, pero le está diciendo, si te postras y me adoras. Entonces, usando la gloria de las naciones para adorar a Satanás. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dijo, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, Satanás muy sutilmente estaba exigiendo adoración de parte del Señor. Sí, y además estaba ignorando que Dios es el creador, ¿no? Porque le está ofreciendo a Jesús lo que es de Dios, lo que Dios creó, y está demandando para él lo que él siempre quiso, ¿no? El ser como Dios y el merecer que le rindieran adoración a él. Exactamente. Sí, sí, pueden decir. Ajá, no, yo más o menos lo que decía, creo que Luis, igual, o sea, Satanás viene interviniendo allí poco a poco, con mentiras, porque nada de eso que él está ofreciendo es de él. O sea, está realmente, sigue su mentira, ¿no? Sigue mintiendo. Por eso la tentación es parecida, pues, a la tentación allá en el Edén,
que sigue mintiendo y sigue tratando pues de él mantener ese control, o que no pudo, o sea, sí lo hizo cuando cayó Adán y Eva, pero, o sea, a la persona que está enfrentando ahora, a pesar de que es 100% hombre, es diferente, pues. Claro. Está sometido a la obediencia. Sí, sí. ¿Cómo se interpreta el Salmo 8:4 y Hebreos 2:6? El hombre es la corona de la creación de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre y el Señor de la creación. ¿Alguien de ustedes puede leer el Salmo 8:4 y Hebreos 2:6? Uno lee Sí, el Salmo Salmo 8:4 y otro lee Hebreos 2:6. El 8:4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Ok, entonces, ¿cuál sería esos textos bíblicos se refieren, por ejemplo, el hombre es la corona de la creación de Dios o Jesús es el Hijo del Hombre y el Señor de la creación? Pablo ya, Ok, Leonardo, Pablo puede hacer. hace La segunda. aplicación del Salmo a Jesús utilizando. Ajá. Bueno, lo que está diciendo Leonardo es esa parte que es Jesús. Es decir, como está diciendo también la hermana Bebeli, que es la segunda. Que Jesús es el Hijo del Hombre y el Señor de la creación. Y realmente esos salmos está refiriéndose cuando dice que es el hombre para que le visite el Hijo del Hombre, para que en él piense. El siguiente versículo del Salmo 8:4 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Indudablemente se está refiriendo a Cristo y no al hombre como tal. ¿Cómo se interpreta Hebreos 5:5? El Cristo llegó a ser el Hijo de Dios, o este es el cumplimiento del Salmo 2:7, que el Cristo es el Hijo de Dios, el Rey y el Sumo Sacerdote. ¿Cómo dice Hebreos 5:5? En Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, Y eso es lo que dice el Salmo 2:7. que Cristo es el Hijo de Dios, Sí, el Rey y el Sumo Sacerdote. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese es el Salmo 2:7, o sea, Hebreos 5:5 cita el Salmo 2:7, que Cristo es el Hijo de Dios, el Rey y el Sumo Sacerdote. ¿Cómo se interpreta Mateo 5:17? La ley del Antiguo Testamento no se aplica a los cristianos. La ley y la profecía del Antiguo Testamento serán cumplidas en el Evangelio. ¿Cómo dice Mateo 5:17? 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces la ley, la profecía del Antiguo Testamento serán cumplidas o son cumplidas en el Evangelio. Me gusta como dice en la traducción lenguaje actual. Dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Sí, señor, su verdadero valor y cumplimiento. ¿Cómo se interpreta
Primera de Corintios 14:39. Todo cristiano debe hablar en lenguas o no impidas el hablar en lengua desconocida y preocúpate de profetizar en su propia lengua. Entonces, ¿cuál de las dos sería la que es correcta? Todo cristiano debe hablar en lengua, no impidas el hablar la parte 2. No todo cristiano debe hablar en lengua. Ahora, no debemos impedir el hablar en lengua desconocida y ahí dice preocupa. Preocupa, el texto No, dice lo que procurar. pasa es que es la traducción del doctor Sí. Cornelio. Y dice procurar, profetizar en su propia lengua. Ajá. Procura profetizar o preocúpate de profetizar en su propia lengua. Esa sabemos que es lo correcto. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta Timoteo 2:12? Las mujeres no deben hablar, orar o hablar en la iglesia. O el pecado original no debe repetirse. ¿Cómo dice segunda de Timoteo 2:12 o primera? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, dice Pablo allí. Texto controversial. Ajá, pero ¿cuál de las dos se aplicaría ahí? Debe ser el pecado original, no debe repetirse, porque porque en la aquí, otra no. Sí, la otra no, porque la dice, aquí el texto habla es de enseñar, y aquí dice hablar, orar y o hablar en la iglesia, ¿no? Ok, está bien. Es la 2, ¿no? Sí. Es la 2. El pecado original no debe repetirse. En un sentido es como decir, no hay que dejar a Eva sola. ¿Ok? Exacto. No hay que descuidar. Okay. No hay que dejarla sola. ¿Cómo se interpreta Hechos 1:7? La Biblia nos dará los detalles de tiempo para la segunda venida de Jesús, o no hemos de preocuparnos por cuándo vendrá la segunda venida, sino dar testimonio de Cristo resucitado para prepararnos para la segunda venida. Bueno, ahí nosotros sabemos bien que el Señor le dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Entonces, como nosotros sabemos, bueno, el Padre tiene en su sola potestad y dice, no hemos de preocuparnos por cuándo será la segunda venida, sino dar testimonio de Cristo resucitado para prepararnos para la segunda venida. Igual como cuando el apóstol Pablo compartió acerca de la cena, es decir, el pan y la copa, esto compartiréis hasta que el Señor venga. Ok. Vamos a pasar al diagnóstico 2. Escoja la mejor alternativa. La distinción entre la hermenéutica y la exégesis es: A. La hermenéutica enseña los principios de interpretación y la exégesis es poner en práctica los principios de interpretación del texto. Esa es la primera opción. La segunda opción. La exégesis enseña los principios de interpretación y la hermenéutica es poner en práctica los principios de interpretación del texto. Opción 3. No sé la diferencia entre la exégesis y la hermenéutica. ¿Cuál será la respuesta correcta? La exégesis es la interpretación del texto y la hermenéutica son los métodos, las teorías para estudiar el texto. Habría que aplicar ese concepto ahí a cuál de ellas, ¿no? Ajá, ¿y a cuál se aplica? La B, ¿no? Sería la B. No, la B no. La hermenéutica enseña los principios. La sí. La hermenéutica sí enseña los principios. Sí, correcto. La hermenéutica enseña los principios de interpretación y la exégesis es poner en práctica los principios de interpretación del texto. Sí, exactamente. Esa sí es la correcta. Ok. Sí.
Segunda pregunta. ¿El círculo hermenéutico es una interpretación circular sobre la Biblia? ¿Una interpretación teológica sobre la Biblia? No conozco este círculo. ¿Cuál piensan ustedes que es la correcta? Es una interpretación teológica. Eso que la ve, profesor, una interpretación teológica. Pienso yo, ¿no? ¿Verdad que- Exacto. Una interpretación teológica Sí, sobre la exacto. Biblia. ¿Ok? Y eso lo vamos a compartir más adelante. No se preocupen. Número 3. ¿Estás de acuerdo con todo el pueblo de Dios tiene el derecho de conocer lo que dicen los manuscritos antiguos de la Biblia? Opciones. Sí, la Biblia es revelada para ser conocida en todas las lenguas y para toda la gente. B, no. Los manuscritos antiguos deben ser estudiados por los eruditos bíblicos y no son para la gente común. C, no sé. Nunca he visto una copia de los manuscritos en hebreo o griego para notar si son tan importantes. ¿Cuál será la respuesta? La A. La A. Ok, sí, la Biblia, o sea, todo el pueblo tiene el derecho de conocer lo que dicen los manuscritos antiguos de la Biblia. Sí, la Biblia es revelada para ser conocida en todas las lenguas y para toda la gente. Y qué bueno eso, porque qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad, aunque tenemos las distintas traducciones de la Biblia, tenemos la oportunidad de conocer cuál es la palabra que se usa, o que la palabra que se traduce, a la que nosotros estudiamos. Por ejemplo, la palabra exhortar. Entonces, en Primera de Tesalonicense, la palabra paracaleo, que es de la misma raíz de la palabra paracleto, que se usa para referirse al Consolador, al Espíritu Santo, a uno que va al lado del otro. Entonces, uno entiende a exhortar, estar al lado del otro para consolarle, para animarle, para ayudarle. Entonces, nosotros tenemos acceso a entender cuál es la palabra original que se usa en cada texto de la Biblia. Y esa es una gran bendición. De hecho, nosotros sabemos cómo, por ejemplo, en relación a la Gran Comisión, cuando la gente, nosotros al español, cuando uno ve Mateo 28:19, que dice, id y hacer discípulos. Entonces, para nosotros, o sea, los imperativos, y sería un imperativo para nosotros, pues en el caso del español. Pero cuando entendemos los idiomas originales, entonces sabemos que el imperativo no es id, sino que el imperativo es hacer discípulos. Entonces, una de las traducciones correctas es mientras vayan oyendo a ser discípulos, pero no es, el mandato no es id, el mandato es hacer discípulos. Y por mucho tiempo se entendió como si el mandato fuera id y se enfocó en id y no tanto en hacer discípulos. Entonces a nosotros al tener acceso a los idiomas originales, a los manuscritos o conocer pues cuáles son, qué palabras están traducidas, entonces se llega al entendimiento de que el imperativo es hacer discípulos. Entonces esa es una gran bendición poder tener acceso a todo este conocimiento. Número 4. En ese texto, realmente una traducción sería mientras vayas viajando o Pues mientras sí, vayas en el camino.
Entonces el Sí. imperativo es con respecto, mientras vaya en el camino, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer discípulo. Ahí es donde se pone. Exactamente, así es. Es una constante. Pero si no tuviéramos acceso a las versiones originales o los manuscritos originales, entonces todo se queda así. Número 4. Los errores de interpretación que hay en su versión de la Biblia viene de opción 1. Dios, aunque Dios es perfecto y no puede errar, usó autores humanos que pueden errar. B. Los traductores, siendo que ellos son los primeros intérpretes de los manuscritos, los errores en las diferentes versiones se originaron desde entonces. C. No tengo idea, no he pensado en eso. ¿Cuál será la respuesta? Respuesta definitiva, la B. La B. A ver. Es interesante cómo el autor formula la pregunta, ¿no? O la afirmación. Ajá. Porque él dice, los errores de interpretaciones que hay en su Biblia, no dice que hay en su Biblia. Ajá. Dice, los errores de interpretaciones que hay en su versión de la Biblia, ¿verdad? Viene de, bueno, la correcta es la B, viene de los traductores, siendo que ellos son los primeros intérpretes de los manuscritos, los errores en las diferentes versiones se originaron entonces. Entonces, entendemos que en nuestras versiones pueden existir errores, pero que esos errores no son atribuidos ni a Dios ni los autores originales, sino a los traductores. ¿Ok? ¿Alguien quiere ahondar sobre eso? Por eso ahí cuando nos referimos, vamos a hablar en el Nuevo Testamento, realmente no nos podemos referir al texto original, sino al texto koiné, que es de donde se hace la traducción. Porque a la verdad el texto original como original, el primer texto, pues no se tiene. Entonces se tienen textos en el griego koiné, y a partir de allí, cuando empezaron a traducir del griego al latín y después al español y todo aquello, entonces se comenzaron a cometer errores de interpretación por desconocimiento o por aplicación de otro concepto en el texto griego. Claro, pero hablamos entonces de las versiones más antiguas. ¿Ok? Número 5. La verdad bíblica será conocida por los eruditos bíblicos, los líderes de la iglesia, C, por los creyentes iluminados por el Espíritu Santo. C. La C, los creyentes iluminados por el Espíritu Santo. En ese sentido es interesante porque a veces nosotros usamos palabras, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, nosotros como creyentes no somos inspirados, ¿verdad? En relación a la Biblia. Los que fueron inspirados fueron los apóstoles y los profetas, los escritores. En ese sentido, nosotros no somos inspirados, sino iluminados para nosotros poder entender el mensaje de la palabra del Señor o entender la palabra de Dios. A veces decimos Dios no, me revela o Dios me revela en la palabra. Realmente lo revelado ya está y está escrito. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender esa revelación. Exactamente. Otra pregunta, ¿verdadero o falso? No sé. El texto sin el contexto es un pretexto. ¿Verdadero, falso? No sé. ¿Cuál es ahí? Verdadero. 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 Ok. Entonces ya nosotros sabemos que es muy interesante estudiar el contexto y no usar versículos así aislados,
separándolos tanto del contexto del pasaje, o el contexto inmediato, como el contexto general de la Biblia. El contexto de, nosotros entendemos por contexto no solamente los versículos que están antes y después del texto, sino que entendemos ese como el contexto inmediato. Pero además de eso, se interpreta el texto en base al contexto del libro en que fue escrito, y también de, luego si es del Antiguo, del Nuevo Testamento, y luego en relación a toda la Biblia. Segunda pregunta, ¿la conciencia es la autoridad máxima sobre la interpretación de la Biblia? ¿Verdadero, falso o no sé? Falso. 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 Ah, ok. Falso. ¿Por qué será Falso de falso? toda falsedad. ¿Por qué será falso de toda falsedad? Nuestra conciencia está corrompida, imagínense. Exacto. El Espíritu Ok. Santo La misma la misma Leonardo Biblia. como que quiere decir algo interpretación. sobre eso. Ah, Leonardo. Sí, hablando de la conciencia, disculpe que estoy aquí con mis hijos, pero a veces pegan gritos. No te preocupes. Nuestra autoridad máxima tiene que ser la palabra de Dios. Al final de cuentas, nuestra conciencia está llena de pecado y nosotros fuimos distorsionados por el pecado. Sí, señor. La pregunta 3. ¿La Biblia es explicada desde lo implícito hacia lo explícito? ¿Verdad, falso o no sé? ¿Verdad? Es verdad. Desde lo implícito. ¿Están seguros? Ya, ¿qué es implícito? Ya va, todavía. Implícito es de lo más profundo, de lo más interno. No. No, desde lo explícito a lo implícito. Lo explícito, exacto. Al berret. Aunque así sí, pues ya iban a estar raspados. No, al berret sí. Sí, es desde lo conocido, Explícito. ¿verdad? Porque hay personas que ellos andan buscando los textos que de repente es más complicada la interpretación y todo eso, y andan buscando todo eso. Entonces, la Biblia es explicada desde lo explícito, lo que está claro, lo que está en la luz, lo que es más comprensible, hacia lo que, es decir, comenzando desde lo que sabemos. Bueno, eso es muy interesante cuando Felipe evangelizó al etíope, que lo encontró leyendo sobre el profeta Isaías, y entonces dice, y Felipe desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús, desde lo que él estaba leyendo, le explicó y lo que estaba claro. Entonces, la Biblia es explicada desde lo explícito hacia lo implícito. O sea, lo que está más comprensible, más claro, uno llega allá hasta las cosas que son diferentes. 4. La Biblia es una colección de ideas inspiradas en Dios y la historia de la salvación. ¿Verdadero, falso o no sé? Falso. Falso. Ok. No es una colección de ideas inspiradas por Dios. Nosotros sabemos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. 5. La Biblia debe ser interpretada según su género literario. ¿Verdadero, falso o no sé? Verdadero. verdadero. Ok. Verdadero. Qué bueno. Seguimos entonces. Temas para dialogar. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está condicionada a su tiempo. Cada persona tiene el derecho a su propia opinión sobre la Biblia.
Entonces, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. Todos estamos claros sobre eso, ¿verdad? Pero en el tema 2, la Biblia está condicionada a su tiempo. ¿Qué idea le viene a usted a la mente sobre esa afirmación? ¿Usted cree que es correcta? ¿Que la Biblia está condicionada a su tiempo? ¿Qué querrá decir el autor acerca de eso? A mí me da la impresión de que ya está en desuso, ¿no? O que está obsoleta. Hay hechos históricos, obviamente, hechos históricos, cuando decíamos según su género literario, en la parte histórica, obviamente que hay hechos que no se repiten y que no podemos trasladar, hechos culturales, pero eso no quiere decir que los principios que se enseñan a través de ella se quedaron en el tiempo en el cual fueron dados, ¿no? Y no solo hablando de lo profético, sino hablando de principios éticos, morales, espirituales, que es para todos los hombres en todos los tiempos. Sí, yo creo que también, su relevancia se mantiene en el tiempo. Ok, sigan opinando. Sí, también, también tiene que ver con de situaciones de cultura, ¿no? Que hay muchas cosas que están establecidas, que fueron condicionadas en ese, o no los hacemos por ser nosotros una cultura diferente latinoamericana, por así decirlo. Pero que de igual forma, como ya lo mencionó hace rato nuestro hermano, los principios, vamos a hablar si es principios de salvación o los principios morales y éticos están dispuestos para nosotros, que están allí implícito, explícito, y que lo podemos usar para el diario vivir en nuestro tiempo. Ok, como dice la misma escritura, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ok, el tercer tema, cada persona tiene el derecho a su propia opinión sobre la Biblia. ¿Qué piensa? Bueno, dice que la Biblia no es de interpretación particular, ¿no? Aunque eso es cierto, pastor, quizás cada quien ve la Biblia como cree, pero al final de cuentas es la Biblia, pues la Biblia en sí misma, ella se interpreta a sí misma. La opinión personal pasa a un segundo plano, pero cada quien tiene derecho de interpretarla como quiere, pero al final de cuentas la Biblia se demuestra a sí misma como pura y veraz en todo lo que podemos estudiar. Ok, está bien. Pero en esa palabra, el derecho. Eso es lo que iba a decir. Su propia Ahí va yo, opinión, exacto. el derecho a su propia opinión sobre la Biblia. O sea, no creo. No tiene. No creo que dice que no exista es de tal interpretación derecho. particular, ¿no? Exacto. Sí. O sea, correcto. que la gente lo hace. La gente a su lo hace, que la gente conciencia, tiene sí, libertad para pero de hacerlo. derecho. Exactamente, Porque a eso es lo que me refiero. imagínate, Exacto. todos los textos que están sacando ahorita para negociar o para toda la sinvergüenzura que tiene el mundo ahorita, entonces sacando textos de su contexto, simplemente que lo sacan con una pinza, lo ponen allí para justificar toda esta cosa. Eso es interpretación propia, pues. Eso es particular. Entonces, de hecho, el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, ¿no? Exactamente. Ni siquiera la iglesia, ni siquiera podemos decir que la iglesia tiene el derecho a su propia interpretación. Sería la iglesia católica es la que dice eso, ¿no? Sí. Que ellos es la tienen contenedora de la palabra, ¿no? Es la que contiene la palabra, ¿no? Pero no es la... Está bien. Ok, seguimos aquí avanzando. Dice términos básicos, contexto, la situación humana, la combinación de todas las relaciones humanas, corazón, la esencia del ser humano, su personalidad, Dios, ser supremo, Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo, escritura, la Biblia, los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios, evangelio, la buena noticia de salvación por fe en la persona y la obra de redención de Jesucristo, el Hijo de Dios, exégesis, la aplicación de los
principios de interpretación, hermenéutica, los principios de interpretación, interpretación, aclarar y dar significado al objeto en estudio, método de estudio, la organización y la implementación de sistemas pedagógicos para estudiar y enseñar el texto, predicación, el anuncio de la buena noticia y denuncia del pecado, revelación es abrir, manifestar, quitar el velo en cuanto al conocimiento, revelación especial, comunicación del conocimiento de Dios a su pueblo por medio de la palabra, por su Hijo y por el Espíritu Santo, revelación general, comunicación del conocimiento de Dios a toda la gente por medio de la creación, la providencia de Dios, la historia humana, las experiencias comunales y personales y por la iluminación de la mente humana. Bueno, yo creo que esos son términos que van que vamos a ver en todo el desarrollo del tema. Ahora, es importante la reflexión de diferentes personas acerca de la Biblia, de la interpretación bíblica. Entonces, quisiera que participáramos y cada uno pudiera leer una de los textos y podemos reflexionar un poco sobre ello. Por ejemplo, Bach dice, donde Dios ha puesto un punto, no lo cambies por un signo de pregunta. Es decir, no debemos cambiar las cosas como Dios las ha dicho, las ha establecido. O sea, nosotros no debemos cambiar ni la Biblia ni el sentido de la palabra de Dios, ni a nuestra conveniencia, ni para nuestro propio interés. ¿Ok? Otro, ¿puede leerlo de Bruce? Bruce dice, la Biblia nunca tuvo como propósito ser un libro solo para eruditos y especialistas. Desde el principio tenía como propósito ser el libro para todos y eso es lo que en realidad sigue siendo. Imagínate, entonces la salvación nuestra hubiera estado acondicionada para un grupo nada más. Y toda esa sabiduría que contiene la palabra de Dios para todos, ¿no? Que esté al alcance de nosotros en las diferentes versiones. Ha sido una bendición tan grande y ese es el propósito. Es el libro. O sea, por eso nos dicen el pueblo del libro, porque tenemos acceso a ella, ¿no? Todos, Sí, sí. en realidad todos. Ok, ¿alguien más? Juan Calvino. Puesto que Dios no habla cada día desde el cielo y que no hay más que las solas escrituras en las que Él ha querido que su verdad fuese publicada y conocida hasta el fin, y obtienen el mismo crédito y autoridad entre los creyentes como si las hubiesen escuchado pronunciadas por Dios mismo. Uh-huh. Sí, ¿puedes reflexionar algo sobre eso, Luis, tú mismo? Sí, básicamente ahí, al ser la palabra de Dios, ¿verdad? Independientemente de que esté escrita y que esté en nuestra lengua, en nuestro caso en castellano, pues al final, la misma, y lo decía alguno de los otros dos pastores ahorita, la palabra de Dios en sí misma es la autoridad, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, solamente que la estamos leyendo, pero una vez que la leemos, y una vez que pasa a nuestra mente, ya esa palabra se hace una verdad. Y es como que si Dios mismo nos las estuviera diciendo. De hecho, Él nos las está diciendo. Sí, qué bonito eso por ejemplo... Y que no necesitamos otra voz. O sea, no necesitamos que Dios está del cielo hablando, aunque Dios habla, ¿no? Y lo puede hacer. O sea, ya la tenemos. Y ahí podemos conocer, pues, las verdades de Dios para nuestras vidas, ¿no? Sí, qué bonito que cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, cuando yo leo la Biblia cada día, yo no estoy pensando ni siquiera en el escritor usado, como decir que es Pablo, que es Juan, que es Moisés, que es David, sino que uno abre la Biblia para escuchar las palabras de Dios. Y lo que, como
como la misma escritura dice, lo que Dios dijo por medio de Moisés o por medio de David, pero es Dios. Y es lo que uno quiere, es lo que uno quiere escuchar. Otro, sí, Clyde Ferguson, ¿quién lo lee? Los otros deben estar ahí, ¿verdad? Dice, primero hay evidencia en el Antiguo Testamento de una autoconciencia canonizada, un reconocimiento de lo que está escrito ha sido dado por Dios. Segundo, existe en el Nuevo Testamento el claro reconocimiento del canon dado en forma divina que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. El uso en el Nuevo Testamento de la palabra escritura y expresiones tales como la ley y los profetas, está escrito, Dios dijo y sigue. Hay que subir un poquito. Hay que subir. Y la escritura dice, ilustran este hecho en forma abundante. Tercero, existe en el Nuevo Testamento una conciencia entre los autores que la autoridad de sus propios escritos están al mismo nivel que los del Antiguo Testamento y el contenido de la revelación es en cierto sentido superior a este, no en términos de inspiración, sino en la claridad y en el progreso de la revelación registrada. Bueno, se puede decir que, o sea, el Antiguo Testamento, sin el Antiguo Testamento, nosotros no podemos entender lo revelado en el Nuevo Testamento. O sea, una cosa nos conlleva a la otra. Y los autores del Nuevo Testamento siempre se referían a las escrituras para dar la relevancia de lo que estaba escrito en este caso en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento. Qué bonitas las frases que están allí. Por ejemplo, mira la frase, como está escrito en la ley y los profetas. Como está escrito. Dios dijo. La escritura dice, bueno, en otras partes dice, dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy me tocó leer donde dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Qué bueno que tanto los autores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tenían la conciencia de que era la palabra de Dios. Y ellos lo hicieron. ¿Quién más lee? Ahí está John Westner. John Westner dice, si la Biblia es la palabra... No, perdón, arriba. Si Dios propone que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué persona en su sano juicio puede dudarlo o cuestionarlo? Definitivamente el mismo Señor está dando el crédito de que su palabra se mantiene ayer, hoy y siempre. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la palabra del Señor? Y me gustan mucho algunos textos en el libro de los Hechos cuando dice el Espíritu de Dios dijo por medio de David, tal, alguna cosa. Ok, hay otro más de John Western. Hay 4 más. El único que pudo hacer eso fue el mismo Señor Jesús, porque vemos en algunos casos que está escrito en el Nuevo Testamento cuando él dijo, y ya no será más así, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, y ya no será más así, ¿verdad? Porque había una que fue dicho equivocada, ya estaba introduciendo la gracia de lo que decía allá en el Antiguo Testamento. Entonces él lo corrigió diciéndolo de esa manera. Él tenía esa autoridad. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ajá. Exactamente. Ok, ¿qué más dice ahí? Si la Biblia es la palabra, si la Biblia es la palabra de Dios, obviamente no puede tener ningún error en ninguna parte, en sus textos originales. Exactamente. Eso es así, como está escrito allí. Lee los otros 2 de él, Ramón. Okay. Los seres humanos pueden... Sí. Sigue, hermano. Los seres humanos pueden y deben orar que la Biblia es la palabra de Dios.
Solo Dios mismo puede y persuade a los seres humanos de su palabra. Amén. Este es, También, ajá, ¿no? El otro dice, no creerás lo que la Biblia dice si no crees lo malo que eres. Ay, 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 eso es... Está duro. eso está bueno, ¿verdad? Sí. Tremendo Sí, palazo le dieron ahí al que Y fue. como nosotros Sí, no nos fuerte. creemos malos, pues no creemos lo que la Biblia dice. Pues. sí, sí, sí. Chévere. Ese es porque Porque nos justificamos, ¿no? Ajá. que yo estaba leyendo sobre el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que negaba la palabra de Dios, decía que Dios ha muerto, que todo eso, Sí. pero dice que algunos autores como el mismo Sigmund Freud, no sé cómo se pronuncia, dijo que ¿cómo es? La enfermedad la enfermedad venérea que padecía, la adquirió, la sífilis, la adquirió en los prostíbulos de hombres que frecuentaba y todo eso, ¿no? Entonces, como decir, mucha gente que no cree lo que la Biblia dice porque por su maldad y en realidad quieren es evadir lo que la palabra dice en ese sentido. Cornelio Miguel, ¿qué dijo? Dice, los errores no están en la Biblia, sino en nuestras intenciones. Ahí es. Es Sí, eso. señor. Ahí está más claro lo otro. Sí. Teodoro Letis, ¿qué dijo? Hoy día, estos textos sagrados no deberían tener el olor del cercano oriente. Deberían estar hechos para hablar en lenguaje común y corriente. Que no ofrezca a y Bueno, Leonardo, el internet está un poco así, entonces a lo mejor no te has dado cuenta y no se oye bien. Ajá. Pero entonces ese lo voy a leer yo, ¿ok? Hoy en día estos textos sagrados no deberían tener el olor del cercano oriente, deberían estar hechos para hablar en lenguaje común y corriente que no ofrezca ni una ventana a lo trascendente, ni una entrada a la conciencia religiosa que animaba a esas comunidades que componían, perseveraban y transmitían esos materiales como una verdad sagrada. Por esta razón, actualmente tenemos Biblias que han sido diseñadas a la medida de las situaciones modernas, principalmente por fines de mercadeo, pero siempre con la idea de la necesidad de comunicar. Entonces, bueno, nosotros tenemos muchas traducciones que están en nuestro propio lenguaje, en nuestro lenguaje común, más comprensible y todo eso. Y esa, a pesar de cualquier otra motivaciones que puedan tener como decir, la gente que hace mercadeo, todo eso, esa es una gran bendición que nosotros tenemos. C.S. Lewis, ¿cómo dijo? Un libro sagrado rechazado es como un rey despojado de su trono. Un libro sagrado rechazado es como un rey despojado de su trono. Ajá. Martín Lutero. Estudio mi Biblia como recojo manzanas. Primero muevo todo el árbol para que las que están maduras caigan. Después muevo cada rama completa. Cuando las he sacudido todas, muevo cada ramita. Después miro debajo de cada hoja. Ese comenzando por lo explícito
hasta llegar a lo implícito. Escudriñar las escrituras. Sí, señor. Sí. La otra que dice Martín Lutero. Dice, la palabra debe prevalecer porque Dios no puede mentir. El cielo y la tierra deben quedar en ruinas ante que la letra más insignificante o título de su palabra queden sin cumplimiento. Sí, señor. La palabra de Dios se cumple completa. El otro que dijo Lutero. Otro puede leerlo. Ah, ok. El Espíritu Santo es el escritor y orador más claro en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden tener más que un significado y el sentido más obvio, lo que llamamos el sentido literal o natural. Sin embargo, las cosas significadas pueden ir más allá de su sentido claro y en su palabra clara. Pueden significar algo más allá y diferente. Y esa cosa significa otra. Y eso es más que un asunto de palabras y lenguajes. Pues es verdad que todas las cosas fueron de las Escrituras, ya que toda la obra de Dios y sus criaturas son señales y palabras vivientes de Dios, como San Agustín decía, y todos los profesores lo declaran. Pero no debemos decir que la Escritura o la palabra de Dios tiene más de un significado. Ok, eso nos enseña que, como dice al principio, sus palabras no pueden tener más que un significado. A cada palabra o a cada texto una interpretación, aunque pueda tener muchas aplicaciones. Sí, señor. O sea, es su palabra, tiene un significado y tiene muchas aplicaciones a nuestras vidas en ese sentido. Pero lo que Dios dice, es como decir, lo que Dios dice es una sola cosa y no hay ambigüedad en la palabra de Dios. Y aunque a veces la gente puede decir que significa una cosa para uno u otra para otro, pero en realidad no es así. La Biblia tiene un solo significado. Aunque no lo entendamos, aunque lo interpretemos mal. Ok. ¿Qué más dice por ahí Martín Lutero? La Biblia está viva, me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos, me agarra. Me gusta. Me Bonito gusta eso, eso. ¿no? Sí. Okay, ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Si subiera a los sí. cielos, ahí estás tú. Si bajara al Seol, ahí estás tú. Ok. Otro que dijo Cressman Machen. Voy a leer yo. ¿Qué debemos entonces pensar acerca de la Biblia? Yo sostengo que los escritores de la Biblia, después de haber sido preparados para su tarea por el ordenamiento providencial de toda su vida, recibieron, además de todo esto, una dirección sobrenatural y bendita y el impulso del Espíritu de Dios para prevenir los errores que aparecen en otros libros, y que el libro resultante, la Biblia, es en todas sus partes la palabra de Dios, completamente verdad en lo que dice y completamente autoritativa en sus mandamientos. Y de hecho nosotros vemos esa parte, o sea, la obra de Dios. Inerrable es la palabra técnica allí. Hay algunas otras que podemos leer, como dice. Cuando escuchas las palabras de los profetas como si fueran sus propias palabras, no debes pensar que son pronunciadas por los hombres inspirados, sino por la divina palabra del que los inspira. Qué bellos. Sí, señor. De Dios bien. Es de él. Otra. Félix Mauro dice, se reconoce ampliamente que el texto usado como la base de la versión autorizada representa un texto del cual se sabe que ha sido extensamente utilizado a partir del siglo XX. A partir del siglo II, corroboradas por las citas pátricas proporcionadas
proporcionan una prueba contundente de eso. Por otro lado, no se sabe si los dos códigos de los cuales estamos hablando representan solo copias de un original mal hecho y que se empeoró al copiarlo. Ese sí está más complicado, ¿verdad? Se reconoce simplemente que el texto sale como lo hace. Estoy tratando de leerlo otra vez. Bueno, más o menos ahí es que los libros, las versiones latinas antiguas, corroboran, pues, el hecho de que o sea, las nuevas, las escrituras más nuevas corroboran a las más viejas. Básicamente lo que interpreto ahí, dan certeza de que lo que había sido traducido de las más viejas era correcto, pues. Sí, claro que sí. Y eso también se comprobó con los escritos o los rollos encontrados en el Mar Muerto. Se mejoró. Sí, señor. J.I. Parker. El problema de la autoridad es el problema fundamental que debe enfrentar la iglesia cristiana. Esto sucede porque el cristianismo se basa en la verdad, es decir, en el contenido de la revelación divina. La fe en Jesucristo es posible solo donde se conoce la verdad acerca de él. Sí, señor, y esa es la parte de la autoridad de las escrituras en la iglesia. Como la iglesia necesita reconocer la autoridad de las escrituras. Y no es la iglesia que tiene autoridad sobre las escrituras, sino las escrituras tienen autoridad sobre la iglesia. ¿Cómo dice Tozer? En el desarrollo de sus procesos redentores, el Dios inmutable hace completo uso del cambio y a través de una sucesión de cambios llega por fin a lo permanente. El antiguo pacto, como algo provisional, fue abolido y el nuevo y eterno pacto tomó su lugar. La ley, el altar, el sacerdocio, todo era temporal y sujeto a cambio. Ahora la ley eterna de Dios está grabada para siempre en la parte viviente y sensible de la cual está compuesta el alma. Aquí vemos que Dios usa el cambio como un humilde servidor para bendecir a toda su casa redimida, pero Él está fuera de la ley de mutación y cualquier cambio que ocurre en el universo no lo afecta a Él. Ciertamente Él es inmutable, la revelación es progresiva. Ahí en Hebreos capítulo 1, entonces nos confirma que en Cristo, y Él representa el nuevo pacto, y ciertamente el antiguo pacto en cuanto a sus prácticas, obviamente no nos corresponde a nosotros ejecutarla, sino ahora a través de la ley eterna de Dios que está grabada en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, y a través de la obra de Cristo, pues. Sí, señor. Vino siendo todo un proceso desde el Génesis hasta completarse en la llegada del Señor Jesucristo, que es la revelación ya completa, ¿no? Y esas son las series de cambios que se fueron dando, pues, para llegar hasta ese, o sea, la continuidad del proceso, hasta la plenitud del Señor Jesucristo. La revelación de una construcción. La construcción se fue revelando. Sí, Jesús mismo, por ejemplo, en relación a Jesús mismo, él dijo, por ejemplo, cuando la gente habló del matrimonio, él dijo, pero al principio no fue así. Al principio Dios estableció esto y él reafirmó los principios que no cambian de un Dios inmutable que no cambia. ¿Ok? Sí. Bueno, y la última afirmación está ahí. Porque Dios sigue su esencia de amor, de misericordia, de justicia, de bondad. Es igual, no ha cambiado. Sí, creo que Santiago lo dice, ¿no? Que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, señor. No, y es bueno tener la escritura
y saber eso, porque imagínese usted cómo quedaríamos nosotros con un Dios que dijo una cosa por allá en el principio y después al final cambió, cambia. dijo otra cosa diferente. Entonces uno no tiene, o sea, ¿cómo vamos a quedar nosotros si Dios cambia Claro. lo que Él ha dicho? Entonces la Escritura misma nos muestra esa inmutabilidad de Dios. Nos muestra el progreso de la revelación, pero deja en claro la inmutabilidad de Dios. Voltaire, ¿qué dijo? Si quisiéramos destruir la religión cristiana, primero que todo, debemos destruir la creencia del hombre en la Biblia. Sí, ese fue el que dijo, en 100 años la Biblia Sí. quedará como una plaza, como una pieza de museo. Y sus talleres fueron usados para imprimir, ¿no? Y en su casa, después la compró la Sociedad Bíblica, creo que británica, y imprimieron la Biblia allí en su propia casa. Imagínense eso. Ok, bueno, entonces, estos son, este es muy interesante. Son conceptos, definiciones y lo que otros autores dijeron. Ahora, una de las cosas importantes en este curso, ¿verdad? Es el círculo hermenéutico, ¿ok? Yo voy a presentarle una diapositiva por aquí. Es el círculo hermenéutico. Este es el círculo hermenéutico. Dios. Este es el círculo hermenéutico. Todo comienza con Dios. Dios es el creador, el sustentador, el gobernador, de todo lo que existe. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso. Y ese Dios, entonces, Él se revela, se ha revelado a la humanidad, al ser humano. Tenemos la revelación general, como Él se ha revelado por medio de la creación, por medio de la historia humana, a todo el mundo, como algunas partes de la Biblia dice que lo invisible de Dios se ha manifestado por medio de las cosas visibles, de manera que no tienen excusas. O como el Salmo 19, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabra, ni oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Está la revelación especial, que es en Cristo, como Cristo vino para dar a conocer al Dios único y verdadero, y la revelación escrita, que es entonces la palabra de Dios. Entonces, esa revelación está en la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios, y allí entonces Dios nos da a conocer su carácter, su obra, sus propósitos, su voluntad, su plan, y todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Entonces están allí en la Biblia, que es la revelación escrita de Dios. Sabemos que la Biblia contiene el Evangelio, que son las buenas noticias, son las buenas nuevas de salvación. La Biblia contiene el Evangelio, y entonces allí está todo. Nosotros cuando analizamos la Biblia desde el principio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros entonces encontramos
el evangelio, que una de las cosas centrales es la salvación en Cristo. Por eso, cuando vemos lo que en Génesis capítulo 3:15, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, entonces el mismo Pablo dijo, porque esa promesa se la dio a Abraham, y Pablo dice, no se refiere a tus simientes como si fuera un mucho, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces nosotros vemos el evangelio en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no solamente en los 4 evangelios o en el Nuevo Testamento. El evangelio ha sido dado a la iglesia, y el apóstol Pablo en Tesalonicense dijo, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y entonces Dios ha confiado el evangelio a su iglesia, Dios estableció su iglesia para que entonces su iglesia la iglesia tiene la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de llevar el evangelio a toda persona. Nosotros sabemos también que el evangelio transforma el corazón del hombre. El evangelio salva, el evangelio transforma el corazón del ser humano. El evangelio produce esa transformación gloriosa en la vida de las personas, salvándole de sus pecados, volviendo su corazón a Dios, librándole de todas sus maldades. También sabemos que el corazón transformado va a influir en el contexto, que la persona, una vez que ha sido transformada, una vez que ha sido cambiada, esa persona va a impactar primero su familia, sus relaciones, sus amigos, y todas las personas con que esa persona pueda relacionarse. El contexto humano es la red de todas las relaciones personales y sociales, entonces el contexto es afectado por las personas que su corazón ha sido transformado por el evangelio de Jesucristo. Y sabemos que una vez que esas personas, que el contexto ha sido afectado, que ha sido impactado por el evangelio de Jesucristo, entonces Dios es glorificado en una sociedad en una sociedad transformada, en una sociedad donde la gente ha sido cambiada. Ayer yo estuve predicando en la iglesia Flujivida de Acarigua, y siempre hay más de 500 personas ahí congregadas en el culto por la noche, en un barrio que se llama Altamira, en un barrio que era un barrio peligroso, ¿verdad? De muchos delincuentes, de mucha delincuencia, pero que ahora por las calles de ese barrio, ahora no caminan los delincuentes. Por las calles de ese barrio caminan centenares de personas, 500 personas que vienen de los diferentes barrios alrededor de los diferentes barrios que están cercanos. Como uno puede decir, yo como conozco, puedo decirle del 5 de diciembre, de la Gonzalo Barrio y de todos esos barrios, personas que vienen a adorar al Señor allí en la iglesia. Entonces Dios ha sido glorificado. Dios ha sido glorificado porque la sociedad ha sido cambiada por las personas que su corazón ha sido transformado por medio del evangelio que ha sido dado a conocer, el evangelio que está en la palabra de Dios, que es la revelación escrita de Dios, que Dios mismo ha obrado de manera especial. Entonces, el círculo hermenéutico es muy importante porque primero todo comienza con Dios. Es como cuando muchas veces nosotros leemos la Biblia, a veces tenemos
un enfoque antropocéntrico. Es decir, que nosotros estamos pensando en nosotros, como cuando decimos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me quiere decir la Biblia, por ejemplo? ¿Qué quiere decir la Biblia para mí hoy? ¿Verdad? En un sentido. Y muchas veces vamos a la Biblia pensando en nosotros, pensando en nuestra necesidad, pero debiéramos tener un enfoque teocéntrico. Es decir, que yo voy a leer la Biblia y yo quiero saber qué dice Dios acerca de sí mismo. ¿Qué dice Dios acerca de él? ¿Qué me dice la Biblia acerca de Dios? ¿Ok? Entonces, cuando cuando todo comienza por Dios. Entonces, todos estos aspectos de interpretación son muy interesantes, pero hay el peligro de que cuando la interpretación de la Biblia comienza por alguno de los aspectos diferente a Dios, por alguna de las presuposiciones diferente a Dios. Por ejemplo, la teología de la liberación comienza por el contexto, es decir, por la necesidad del hombre, del pobre. Entonces, la Biblia, o sea, lo que viene a ser más importante no es Dios, sino la miseria humana, o el pobre, o el oprimido, en ese sentido. Entonces, la falsa enseñanza o la falsa doctrina nacen cuando la interpretación de la Biblia comienza con alguno de los otros aspectos y no directamente con Dios. Entonces, la importancia del círculo hermenéutico es que la interpretación de la Biblia debe comenzar con Dios y cada uno de estos aspectos entonces representan o son importantes para la interpretación de la Biblia. Eso, este tema lo vamos a abordar en la lección número 3 y va a ser parte, es como la parte central para nosotros interpretar la palabra de Dios. Ese círculo hermenéutico es muy importante que nosotros los conozcamos cada uno de los aspectos y así entonces nosotros interpretemos cada texto de la Biblia, cada pasaje de la Biblia, cada libro de la Biblia, tomando en cuenta a Dios, su revelación, la Biblia, el Evangelio, la iglesia, el corazón, el contexto y al final la gloria de Dios. Yo he usado, por ejemplo, este círculo hermenéutico y quiero usarlo en relación, vamos a decir, el libro de Isaías. Yo quiero hacer un comentario sobre el libro de Isaías basado en lo que dice acerca de Dios o la gloria de Dios. Basado en Isaías capítulo 6, la revelación que Isaías tuvo de la soberanía de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios y de la gloria de Dios. Entonces, es muy importante porque nosotros podemos interpretar la Biblia comenzando desde Dios y no desde ningún otro aspecto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esa es esencialmente lo que es el centro de toda esta, de todo este curso. De hecho, la lección número 3 va a ser el desarrollo de el círculo hermenéutico. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto?
o algo que aportar. Nada. O todo quedó muy claro o nadie entendió nada. Tranquilo procesando. No, tiene una Está claro. No, todo entendido, todo entendido. Tiene una Ok. razón, tiene una razón, una relación lógica, ¿no? Comienza con Dios y termina con la gloria de Dios. Dios, sí. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿no? Él revela, se escribe, se conoce, transforma, los transformados conformamos la iglesia influye en el contexto, como usted decía ahorita el ejemplo allá en Acarigua, a través del ministerio y de la misión, que ciertamente hay que diferenciarlos, ¿no? Hacemos misión a través de los ministerios. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado, como dijo el Señor Jesús, para que los hombres glorifiquen el nombre de Dios. Está el proceso ahí claro. Ok, entonces, vamos a asignar las clases para el próximo lunes, que sería la lección número 3 y la lección número 4, porque no nos va a dar tiempo y aquí están unos principios de interpretación, pero yo puedo compartir algo de eso el próximo lunes. Pero ¿alguien va a hacer la lección número 3? Desarrollo del círculo hermenéutico. ¿Quién se propone? Y aquí van a participar los que ya, los que no han participado. Bueno, este es otro curso. Este es otro curso, no es el de apologética. Entonces, en el curso, los que van a participar, quieren hacerlo, pueden hacerlo. ¿Ok? Ya no nos olvidamos de apologética. ¿A quién quiere proponerse para hacer la lección 3? El próximo lunes. El próximo lunes lección 3 y 4, ¿correcto? Sí, ajá. Ok, no, le comentaba lo siguiente, no para este lunes, sino para el siguiente, vendría siendo la clase 5 y 6. Yo puedo la 5 o la 6, una de las dos. Ok, está listo con las 5 entonces, Agdi. Ok, listo, 5. Perfecto. Ajá, ¿quién quiere el próximo lunes, 3 y 4? Bueno, está bien, yo tomaré la lección 3. Ok, Beverly, está bien. Dele. ¿Y quién la 4? ¿Quién otro valiente? No vayan a cumplir el minuto de silencio. ¿Cuál es la 4, Pastor? Disculpe. La 4 es ejercicio en exégesis. Ok, estaré yo entonces. Leonardo, ok. Leonardo con la 4. Entonces el próximo lunes será Beverly y Leonardo con la 4. Y el siguiente está Agdi con la 5 y faltaría la 6, que es estudio de un pasaje bíblico. ¿Quién quiere hacer eso? Profesor, para que anote a Peggy por allí con la 6. Con la 6 a Peggy, ok. Ajá. Con la 6 a Peggy. Y nos quedaría la 7. Vamos a hacer, no, escuchen, vamos a hacer hasta las 6, ¿ok? Okay. Hasta las 6 vamos a hacerlo, vamos a tener clases solamente 2 lunes, ¿ok? Y vamos a cerrar y pasamos a enero. ¿Está bien?
Chévere. Entonces, en enero seguimos con la número 7. 6. La 7 yo. La 7 nada más. La 7, y ahí dice 8, herramientas para la interpretación bíblica. Bueno, me das la 7. La 7, Ramón. ¿Y la 8? Nosotros podemos con la 8. A Jesús y Laura. Ajá. ¿Cuál es la 7? ¿Cuál es la 7, Elisa? La 7 es preparación exegético de un mensaje. Y la 8, herramientas para la interpretación bíblica. Ok, entonces vamos a tener clases solamente el lunes. 2 lunes. 2 lunes, ok. Ahí cerramos porque yo no voy a estar en diciembre disponible. Voy a estar predicando en el aniversario de la primera iglesia bautista de Cúcuta y después el aniversario de nuestra iglesia y no voy a estar disponible. Entonces, después en enero nos quedaría una clase y así tienen tiempo. Yo sé que ustedes también van a estar bastante ocupados en diciembre. Entonces tienen tiempo para ir poco a poco haciendo el reporte de lectura, ir haciendo su cuestionario y haciendo las cosas necesarias. ¿Está bien? Amén. Gracias. Bueno, yo creo que yo coloqué hasta las 7:30 y yo creo que ya esto va a terminar. Entonces, bueno, lo que me falta es registrarlos al aula virtual. Si no han pagado el curso, deben pagar el curso. Y porque cuando pagan automáticamente se les registra. Y bueno, seguimos en contacto para el próximo lunes, ¿está bien? Y cualquier cosa, seguimos con el correo, el grupo de WhatsApp, lo que necesiten preguntar y todo eso, ¿está bien? Entonces ¿tienen alguna otra cosa que decir o pregunta para que finalicemos con una oración? Vamos a pedirle a Ramón Tobar que tenga la oración final. Sí. Oremos. Señor, agradecido estamos de este tiempo tan especial. Gracias por cada una de las personas que están en el grupo. Gracias por el pastor Eleazar. Señor, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Bendito sea tu nombre. Y te ruego, Señor, que esto nos ayude cada día, o que nos ayude para amarte más, para conocerte mejor, Señor, y para hablar mejor de ti en muchas partes, Señor, porque qué bueno es cuando tu corazón se alegra, cuando nosotros hablamos bien de tu Hijo, Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a todos los que participamos, los familiares de cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, guárdanos durante todo el resto de esta semana y todos los trabajos que tenemos pendientes. Ayúdanos pues para estar al día y también los trabajos en la obra tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, primero quiero decirle, este curso es muy importante porque los que están a nivel de maestría, los que aspiran al nivel de maestría, tienen que escribir un comentario bíblico como su tesis. Y este curso es muy importante porque para poder escribir un comentario bíblico tienen que usar los principios de interpretación, hacer la exégesis, usar los métodos de estudio bíblico. Entonces, esto les va a ayudar y abrir mucho el entendimiento y los ojos. Y cuando ustedes estén estudiando este curso, traten de aprender todo lo necesario que les va a ser muy útil para su tesis de maestría, ¿ok? Y yo, bueno, en el transcurso de este mes voy a estar corrigiendo todo lo de apologética, así que vayan, si no han terminado de hacer sus tareas, vayan subiendo sus tareas y todo eso. César, saludo, que está César por ahí. Saludo, Dios te bendiga, César. Hola, Eleazar, ¿cómo estás? Estamos bien aquí, bien
bien apurado y yo creo que nos queda un minuto. El costo es el mismo, ¿no? 5. Sí, 5. Ok. Dios los bendiga, pues que estén bien. Bueno, pues, Dios les bendiga a todos. Saludos, César. Cualquier cosa pueden mandarme a Vamos, Aguinaldo a saludos. mí y hasta César también. Ok, Muchas hasta gracias. luego. Saludos Feliz para todos. noche. Vale, Ok. para todos. Dios los bendiga. Feliz Saludos, noche. César. Hasta luego.